Testamento, Isaías 40, vamos a ver del capítulo 27 en adelante, amén. Cuando ya estemos en esa parte, pues vamos, me dice un amén. Igual no lo puedo escuchar porque si abre usted su micrófono, pues se empieza a viciar esto, amén. Pero dice así la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 40, del versículo 27 en adelante, amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo voy a volver a leer, dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Es lo que Dios, pues en cierta forma me mostró. Les comentaba yo, pues igual tenía un tema ya, pues ya bosquejado, ya, ¿verdad? Pues con los puntos que ciertamente pues se tiene que hacer el desarrollo, pero Dios es un Dios bueno y siempre habla a tu corazón, siempre habla a mi vida de una u otra forma, ¿verdad? Y siempre, por lo general, nos habla siempre con misericordia, nos habla con lazos de misericordia, con lazos de amor, con lazos de ternura, con lazos de piedad. Siempre Él está ahí a pesar de muchas situaciones, pero lo que estaba pasando aquí con este pueblo de Israel, ¿verdad? Era que ciertamente, pues a veces nos encontramos como que en una encrucijada, nos encontramos como que nos perdemos en este mundo, nos perdemos en nuestros quehaceres, en nuestras actividades, en nuestras angustias y empezamos como que a tambalear, amén. Pero como introducción dice así, dice, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipotente, no hay otro Dios como Él. Todo lo que sucede en la vida, en la tierra, Él lo permite, mas sin embargo, iglesia, nunca te dejará, nunca te desamparará. Amén. Es lo que ciertamente Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Acompáñame también ahí, vamos a ver como punto número 1, ¿verdad? Dios nunca se desentiende de su pueblo. Isaías capítulo 54, versículo 7 al 8. Amén. El tema de la predicación se llama el Dios eterno. Isaías capítulo 54, del versículo 7 al 8. Amén. Ahí adelantito donde usted estaba, Isaías 54, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Por un breve momento, escucha, iglesia, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Te decía, el pueblo decía es que por qué pareciera ser que no me escuchas, pareciera ser que no prestas atención, pareciera ser que todo está
no sé, en tinieblas, pareciera ser que estamos en bancarrota, pareciera ser que no prestas atención a mi clamor, a mi petición, dice, por un breve momento, y ciertamente te digo, él tiene el poder, él tiene la autoridad, él sabe el por qué tenemos que vivir cada experiencia, a veces no son agradables, a veces quisiéramos que todas fueran agradables, quisiéramos que no nos tocara el viento, que no nos tocara la lluvia, que no tuviéramos resbalones, pero ciertamente Él nunca se desentiende de ti. A pesar de lo que estás viviendo, a pesar de lo que estoy viviendo, Él siempre va a tener cuidado. Yo tengo, no sé, ya más de 25 años, ya hasta perdí la cuenta, pero he pasado situaciones muy fuertes, he pasado situaciones en las cuales me he encontrado entre la espada y la pared, en las cuales a veces siento que me estoy ahogando, siento que el agua está llegando a mi garganta, que siento que me faltan fuerzas, pero ciertamente Él nunca se ha desentendido de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nosotros, dice la Biblia, que somos malos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué no nos dará Dios? Obviamente nosotros como padres a veces, no sé, pues hay padres que son estrictos, hay padres que son exigentes en cuanto a los hijos, en cuanto a su conducta, en cuanto a los valores, en cuanto pues a principios, ¿verdad? Pero y como padres a veces tendemos a darles todo a nuestros hijos, ¿verdad? Pero Dios es diferente, no porque no te dé todo, pero cuando Él ve que la situación, que tu vida no está marchando correctamente, pues en cierta forma Él exige o no exige, sino que habla a tu vida, pero habla de muchas formas. A veces dice la Biblia que todas las cosas en Cristo, dice, nos ayudan para bien. ¿Cómo me va a ayudar ahorita una contingencia en este año? ¿Cómo me va a ayudar una pandemia? ¿Cómo me va a ayudar tal vez no sé, el ver que mucha gente está pereciendo, el que ver que mucha gente ha perdido sus seres queridos, que se ha quedado sin papá, que se ha quedado sin mamá, pero él sabe el porqué de las cosas, pero si en un momento dado tú sientes que no está ahí Dios contigo, eso es lo que tú sientes en tu corazón, eso es lo que yo siento, pero Dios está ahí cerca, Dios está ahí presente y nunca se desentiende, amén, nunca se desentiende de ti, amén. Bien, vamos a ver el punto número 2, me voy a ir un poquito rápido, si no se nos va a hacer noche. Dios es el creador del universo, amén, Isaías 45:12. Regrese usted, déle usted una vuelta a las hojas de su Biblia y vamos a ver Isaías 45:12, dice así la palabra de Dios: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Jehová, iglesia, es el creador. Jehová es el creador. Él diseñó esta tierra. No es producto de la casualidad. No es que partículas, que átomos, que X pensamiento, X filosofía del hombre que dicen que es producto del azar, que se formaron, no sé, muchas partículas, pero sabemos que no es así, sabemos que esto es aquí donde estamos pisando, donde estamos viviendo en este planeta Tierra, Dios lo diseñó y en cierta forma todo era un caos, todo era un desorden, dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén, dice, y todo estaba en algún momento desordenado, ¿verdad? Entonces,
¿Quién pudo haber hecho esto sino Dios, sino el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Es el que formó este universo, y no solo la tierra, sino parte de su creación, ¿verdad? Pues somos nosotros. Él, pues usted lo sabe, tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida y formó al primer hombre, que es Adán. Posteriormente dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a esa ayuda idónea, a esa esposa idónea, amén. Y de ahí, ¿verdad? Dios les dijo, fructificaos y multiplicaos. Pero el creador, el diseñador, ¿verdad? El que hizo esta obra perfecta es Dios. Amén. No se desentiende. Es el creador de cada uno de nosotros, y todo lo hizo hermoso. Todo es perfecto. Hoy vivimos en una tierra donde ya las estaciones, donde ya no sabes si es primavera, si es invierno, si es verano, no lo sabemos porque nosotros mismos hemos atentado, nosotros mismos por nuestro pecado, por nuestra maldad, hemos destruido esta tierra, este universo, los mares, ¿no? Los ríos, hoy la tala de árboles. Pero vemos, ¿no? Me enteraba que anteriormente eran bolsas de plástico que estaban en lo profundo del mar. Hoy ya lo que hay es muchos cubrebocas en la boca. ¿Por qué? Porque no sabemos poner nuestras cosas en el lugar correspondiente, ¿no? Si usted camina en la calle, ve por acá un cubrebocas, por acá el otro cubrebocas, y dice, santo Dios, ¿no? Pero no es porque Dios no lo pueda hacer, porque Dios no tenga el control de esta tierra, pero Él es bueno, Él es misericordioso, y Él es el creador de este universo. Amén. Bien, el punto número 3, Jehová no es demasiado débil para actuar a nuestro favor. Salmo 62:11. Jehová no es demasiado débil para actuar a nuestro favor. Salmos 62:11. ¿Bien? Libro de los Salmos, por favor, 62:11. Dice así la palabra de Dios. Le dije Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Dios no es demasiado débil para actuar a nuestro favor. Él es el todopoderoso. Amén. Dice, no desfallece ni se cansa. Amén. Nosotros como hombres, ¿verdad? Pues en cierta forma, Dios nos formó a su imagen y semejanza, pero lo más débil de Dios, podría decirse así, ¿verdad? Es mucho más, lo más débil del creador, ¿verdad? Pues es un poder enorme, ¿verdad? Que nunca como hombres vamos a poder compararnos a él. Él, les digo, él no duerme, él no, siempre podríamos decir que está presente en todas partes, que donde tú lo solicites, donde tú vayas y lo busques, ¿verdad? Y Dios es un Dios de lo imposible, amén. Dios es un Dios de lo imposible, donde Él dice recoge donde no ha sembrado. Él llama a las cosas que no son como si fueran, pero para Él no hay límites. Para Él dice, no desfallece ni se cansa, ¿no? A veces pensamos, es que decimos mi Diosito, ¿no? No es tu Diosito, no tenemos que aplicar ese término, esa palabra diminutivo. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es el que, te decía hace rato, hizo el universo. Dios es el que te formó a ti cuando estabas en el vientre de tu madre, amén. ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Quién puede hacer hoy en día es diseñar, formar a un hombre o
o tú ves y me ponía a pensar las plantas, cómo hay rosas de diferentes colores, cómo ves a las aves con el plumaje, tú te observas y te ves y dices, ¿cómo es posible que el corazón bombea a distintas partes de mi cuerpo, que tenga uñas, que tenga cabello, que tenga ojos, que Dios sabe y él no desfallece? Si tú te encuentras en una situación difícil, si te encuentras en una situación crítica donde no estás encontrando respuestas, quiero decirte que Él está escuchándote, que Él está prestando atención a tu voz, que en cierta forma a veces, ¿verdad? Es como cuando no sé, a lo mejor como que quieres hacer entender al hijo, ¿verdad? Siempre tenemos que hacerlo con amor, pero cuando te habla tal vez el hijo, cuando te dice, oye papá, oye mamá, necesito esto, quiero esto, oye, ¿por qué me dejas? ¿Por qué no prestas atención? Y él, en cierta forma, él está, cuando tú te dueles, él se duele, cuando tú estás alegre, él se alegra contigo, pero él no desfallece, amén. Y él no es demasiado débil para actuar en el momento que tú lo necesitas. Recordemos con Jesús, amén. Recordemos cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y tal vez, bueno, Pedro, ¿verdad? Usted era un poquito atrabancado, dice, saca su espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote, ¿verdad? Y le dice, oye Pedro, no es así, si ahorita yo orara a mi padre, dice, una legión de ángeles mandaría, ¿verdad? Y él, les digo, él no tiene pues él tiene todo el poder para actuar en el momento que él quiera, en el momento que él lo decida. Así dice, ahorita destruyo la tierra, en un segundo, 2 segundos, Dios destruye esa tierra, pero él no es débil ante las situaciones, ante tu necesidad. Solo él es sabio, ¿verdad? Y él sabe el por qué tenemos que vivir con estas situaciones. Amén. Amén. Entonces, el entendimiento del Creador, punto número 4, el entendimiento del Creador nunca lo comprenderá el hombre. Amén. El entendimiento, ¿verdad? Dice, el entendimiento del Creador, su sabiduría, la inteligencia de Él, amén. Nunca nosotros como hombres vamos a comprender, amén. Dice la Biblia, ¿verdad? Veíamos en el versículo 28, dice, no has sabido, no has oído que el Dios, dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance, amén. Nunca vamos a alcanzar, ¿verdad? Ese entendimiento. Isaías 55, 8 y 9, por favor. Isaías 58, ¿qué les dije? 55, perdón. Ando así un poco medio perdido. Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Nunca vamos a alcanzar ese entendimiento de Dios. ¿Cómo piensa Dios? Muy diferente a ti. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Muy diferentes a los nuestros. Amén. Él, te digo, nunca por nuestra propia, pues no sé, capacidad, aún el hombre más intelecto, el hombre más inteligente en esta tierra. Hablábamos anteriormente de hombres que tienen un coeficiente muy alto y que de igual forma, a pesar de ese coeficiente alto, no han podido tener éxito en esta tierra, ¿no? Dice aquel que pretende ser rico, ¿verdad? Pues viene a pobreza, y aquel que pretende ser pobre, dice, es rico. Pero dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Amén. Y cuando yo le preguntaba a Dios,
¿Por qué, por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación en mi vida? Y él me decía, dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Amén. Dice, no has sabido, me decía, prácticamente me decía así, me cambió el tema y me dice, oye José, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos. Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces vas con él y le dices, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Viene a mi mente cuando Job fue tocado, cuando Job fue probado, cuando Job pasó un desierto y le vino una, le vino otra, y le vino otra, y le vino otra, y le vino otra, y dices, y tú te preguntarás, o tal vez él se preguntaba, y ¿qué está pasando? Tal vez hice algo malo, tal vez, no sé, dejé de orar, tal vez dejé de clamar, tal vez dejé de ayunar, más sin en cambio, este hombre era un hombre inteligente, era un hombre recto, era un hombre apartado y, y lo único que hizo, dice que se rapa la cabeza, se postra y adora a Dios y glorifica a Dios. No le dice, no lo cuestionó, le dijo, a ver, ¿por qué si siempre te ofrezco holocaustos por mis hijos, si siempre te ofrezco holocaustos por mis hijas, ¿por qué me viene a mí esto? ¿Por qué Dios? Pero Dios es eterno, Dios es soberano. ¿Y quién podrá decir, por qué estás haciendo esto conmigo? ¿Por qué estás haciendo esto con la iglesia? ¿Por qué estás haciendo esto con este planeta? Amén. Esto es, no sé, siempre lo he dicho, ¿verdad? O es un arma de dos filos a través de lo que estamos viviendo. O te acercas a Dios o te alejas de Dios. Amén. Pero no vamos a alcanzar el entendimiento, ni nunca vamos a comprender el por qué tal vez estás en cama ahorita, que sé que no lo estás, pero mucha gente está en cama. El por qué ya Dios se llevó a muchos pastores. No lo entiendo a veces, ¿no? Y busco y pregunto y me cuestiono aquí mismo y empiezo a meditar y hay una parte en Isaías que dice que Dios, que el justo es quitado de este desierto que estamos viviendo, pero démosle siempre pues la gloria a Él, démosle siempre la alabanza, amén. Él sabe el porqué de las cosas, ¿verdad? Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Vamos a ver otro punto, por favor, acompáñenme con su Biblia. Dios fortalece al débil. Amén. Segunda de Corintios 12:10, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, le dije, versículo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Yo estoy en Primera de Corintios. Dice así la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, otra vez, capítulo 12, versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Dios fortalece al débil. Amén. Y qué hombre no ha pasado por un desierto. Qué hombre, si usted empieza, sé que ha estudiado la Biblia, Esteban fue lapidado,
Pedro fue crucificado de cabeza, Isaías fue aserrado, la mayoría de todos los apóstoles, Juan el Bautista, fue decapitado, y vemos todo lo que acontece. Dice, no es suficiente solo que creas en mí, sino que también padezcas por mí, así dice la palabra de Dios. Amén. Pero él, cuando dice no tienes, cuando te sientes débil, cuando te sientes que ya no puedes, ¿verdad? Él viene ahí y fortalece esas rodillas, fortalece esas manos, y dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Amén. Diga al débil, fuerte soy. Hoy Dios te está haciendo más fuerte. Dios está forjando tu carácter. Dios está forjando mi carácter. Amén. Yo le decía a una hermana, gloria a Dios por su vida, porque usted va a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, porque Dios la ha sanado, Dios la ha transformado. Le decía, la veo diferente, hermana, así le decía en la semana. ¿Y quién es el que ha hecho la obra? Le digo, no es el doctor, no es el especialista, no es el hombre, que ciertamente Dios utiliza, ¿verdad? Al hombre, pero ciertamente el que hace la obra perfecta, ¿verdad? Es Dios. Amén. Dios le decía a Pablo, dice, bástate mi gracia. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en tu debilidad, iglesia. Amén. Tenemos que pasar por esto. Tenemos que vivir esto. Nos tocó vivir. Nos tocó esta dispensación. Nos tocó este tiempo. Pero sabemos y comprendemos que Dios está cerca, muy cerca de ti, está en tu corazón, está en mi corazón. Amén. Entonces, gózate, gocémonos y no nos quejemos. Te digo, yo le decía, ¿por qué Dios? Y me llevó a esta palabra. Y me llevó a este punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó Pablo? Era lo que estaba hablando, ¿verdad? Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo, ¿verdad? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, iglesia. Ahorita usted es fuerte en Cristo. Dios le está diciendo, esta debilidad es para fortalecerte, esta debilidad es para levantarte, esta debilidad es para hacerte un mejor hijo, una mejor hija, ¿no? ¿A usted le gusta cómo son sus hijos? ¿A usted está contento con sus hijos? Yo estoy contento, estoy alegre, porque igual a veces tengo que hablarles fuerte, a veces, oye, esto es así, a veces a lo mejor me dicen, es que es en tus tiempos, es que ya estamos en el siglo XXI, estamos en otra era, pero te vienes, ¿verdad? Entonces, a veces tienes que soltar, ¿no? Tienes que soltar a ese hijo, tienes que soltar a esa hija. ¿Para qué? ¿Verdad? Porque dices, es que tienes que hacer esto, y dices, ¿y si le pasa algo en la calle? ¿Y si le pasa algo en otra ciudad? ¿Y si ya no la veo? Pero Dios tiene el cuidado y tú pones tu confianza y tienes que empujar y decirle, cuando dices, es que, ¿y cómo? No siempre le vas a estar dando el pescado en la boca, tienes que enseñarle, y es lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? No siempre va a estar ahí, o sea, va a decir, ok, esto es para que tú estés fuerte, para que tengas fe, para que seas lleno del Espíritu Santo, amén. Pero cuando somos débiles, somos fuertes, iglesia. Amén. Bien. Nosotros por naturaleza somos débiles. Amén. Nosotros por naturaleza somos débiles. Salmo
103, versículo 14, por favor. Salmo 103, versículo 14. Ya lo tiene, lo puede leer. Salmo 103, versículo 14. Dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Amén. Nosotros, amén, somos débiles. Porque Él conoce nuestra condición. Ahorita estás, mañana ya no estás. Somos muy frágiles. Nuestra vida se va así en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y ciertamente, pues necesitamos a Dios. Necesitamos todos necesitamos a Dios en nuestro corazón. Necesitamos que Él, ¿verdad?, nos dé esa fortaleza. Que Él, ¿verdad?, dice que los muchachos se cansan, los muchachos flaquean, ¿verdad? Dice, pero, y es cierto, ¿no? O sea, cuando sales a correr y a quien le gusta correr, a quien le gusta ejercitarse, cuando sales a hacer un deporte y dices, y ves a chicos, ves, y no con el afán de criticarlo, y dices, pues, oye, parece que tiene mi edad, ¿no? Y yo cuando igual salgo a correr y digo, santo Dios, si es cierto, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, amén, y te digo, pero somos débiles, somos frágiles, aún el que esté más fortachón aquí en la tierra, aún el que no se levante pesas y esté, pues, robusto, ¿verdad? Pero por naturaleza todos los hombres somos débiles, amén. Y el que nos fortalece es Dios, amén. El que nos fortalece es Dios, amén. Punto número 7, dice, más el hombre que está en Cristo Jesús será como un águila. Más el hombre que está en Cristo Jesús, ¿verdad?, será como un águila. Isaías 40:31, por favor, y segunda de Samuel 1:23. Isaías 40:31, donde empezamos hace rato. Isaías 40:31, acompáñenme usted con su Biblia. Dice así la palabra de Dios, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora acompáñeme al segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 1, versículo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Vamos a darle lectura. Dice Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Amén. A pesar de que se equivocó Saúl, a pesar de muchas situaciones, dice que eran como las águilas. Dios nos compara como esas aves. Amén. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una grande promesa para usted y para mí. Así es que mire las características de un águila. Amén. Así es como nos compara Dios a nosotros como iglesia. Sus nidos los ponen únicamente sobre la roca. El águila no lo pone en la tierra, dice, sus nidos los ponen únicamente sobre la roca. Se remonta hasta las alturas. Punto número 2. Puede volar en dirección al sol sin ningún problema. No importa si
esa estrella mayor está en todo su esplendor, ella vuela directamente hacia el sol sin ningún problema. Amén. Es el animal más fuerte sobre la tierra. El águila es cazadora. Cada año renueva sus plumas. Tiempo que pasan las águilas también en una renovación. Amén. Una vez en su vida pasan por un periodo de desaliento. Punto número 9. Salen victoriosas de los periodos de desaliento. Esas son las características del águila. Amén. Así es que, iglesia, no nos quejemos. Amén. No te lamentes. No le digas a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Dios casi me decía, cállate, José. Cállate, José. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Así me dijo. Yo ya tenía mi tema de mi predicación y me dice, oye, José, y dormitando me decía, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te está hablando hoy a tu vida a través de esta escritura. Medítala ahorita que terminemos. Medítala. Es lo que Dios te está diciendo y me está diciendo a mí. No creo que nada más me lo diga a mí. Si me lo dice a mí es para decírtelo a ti. Amén. Porque de esa forma me habla el Señor. Cuando doy una predicación, generalmente me pone en sueño ese versículo. Dice una de mis hijas, qué bendición. Me dio la parábola de la viuda y del juez injusto. Cuando hablamos de esa parábola, ahorita te está diciendo esto, Dios. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Dios te está dando fuerzas. Amén.